Ahí estábamos en el Semana de la Independencia, esperando ya el 9 de julio con acto, central en la provincia acá el día viernes, y en lo que es todo el país va a ser en Tucumán el mismo domingo 9 de julio. Bueno, exactamente, como estamos atravesando esta semana del Bicentenario de la Independencia, invitamos en el día de hoy a la ingeniera Magda Choquevilca para hablar un poco sobre las comidas típicas, pero también las variedades de comidas que tenemos en esta semana. Ingeniera, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, Magda. Bueno, ¿cuántos años han pasado y este arte culinario, qué se comía en aquel tiempo y qué ha quedado, ¿no? a hoy, a 2016. Bueno, la verdad que tenemos que decir de que en aquella época la dieta era mucho más variada que la que tenemos ahora, y había como básicamente 3 tipos de comidas, ¿no? O 4 podríamos decir. Una comida que es la comida de los señores, digamos, hacendados. Después teníamos la comida en donde ahí teníamos muchas dulzuras, budines, tartas, tortas, que ya en esa época habían para media mañana y para media tarde. Los famosos pastelitos. No. Budines del tipo inglés, tortas con muchas yemas de huevo. La torta argentina, por ejemplo, lleva más de 10 capas con dulce de leche. Todas estas recetas están en el libro La cocina ecléctica de Juana Manuela Gorriti, que es el primer recetario a nivel de Latinoamérica que aparece. Se comía 6 veces en esa época. 6 veces. 6 veces. A las 6 teníamos el mate, que era un mate como tranquilo, un mate cebado. A las 8 un desayuno. A las 10, 11 un pasaboca. A las 2, 3 de la tarde el almuerzo. A las 4, 5 otra vez otro mate con tortilla, y a las 7, 8 la cena. Ah, pero qué bien que la pasaban, ¿eh? Pero perfecto. Y, por ejemplo, teníamos, la comida de los hacendados, en donde uno de los platos preferidos era, por ejemplo, la polenta con pajaritos. Se comían perdices, patos, pavos. Y después estaba la comida de los pueblos originarios, con todas unas preparaciones en maíz, papa seca, chuño. La comida del gaucho, de esa época, que era como un híbrido entre muchas carnes, pero acompañadas de, por ejemplo, los tasajos, el charqui, el mote, que se podían llevar porque eran comidas o que se hacían en el fueguero en el campo, o que se podían llevar, como se dice comúnmente ahora, para el labio, para el viaje, ¿no? Claro. Y después teníamos la comida de los esclavos, que en realidad no estaba contabilizada, sino que era lo que podían sacar de las cocinas. Y de ahí nos queda, por ejemplo, una de las historias las refiere al locro, la carbonada, la morcilla. ¿Es la comida de los esclavos? Toda la comida que venía, digamos, que traía un poco las vísceras y todas este tipo, digamos, se utilizaba, que no se utilizaban en los señores, eran comidas, digamos, que los esclavos las reutilizaban. Mondongo, las patas, el corazón. ¿La chanfaina existía o nada que ver? ¿Es de otro...? No, la chanfaina existía, pero la chanfaina en realidad tiene un origen árabe. El utilizar la sangre tostada, cocida o asada tiene reminiscencias árabes, que después pasa a los españoles y después pasa aquí. Bueno, además de los platos típicos, vemos otra variedad que era poco conocida, o por lo menos en el traspaso de la historia de generación en generación. Uno lo veía en los actos, por ejemplo, de las escuelas, siempre, si hacían los actos con personajes de la época, eran las empanadas, los pastelitos, a lo sumo llegamos a la mazamorra. Claro. Pero, por ejemplo, para el horario del té había budines muy preparados. El famoso budín inglés, digamos, llega en esa época. No había, por ejemplo, preparaciones tan cremosas, pero sí con masas muy, por ejemplo, las masas hojaldradas son de esa época. Preparaciones que tienen que ver con, por ejemplo, las aceitunas rellenas, cosa que uno hoy no pensaría, pero bueno, mucho olivo, vino. Así que una dieta bastante rica y variada. ¿Y en aquella época daba vuelta la sopa o era el locro de aquel tiempo? No. Había sopas, por ejemplo, de crema de habas, sopa crema de arvejas, muchas habas salteadas. Había sopa crema de espárragos también. Se utilizaban los espárragos, lo que ellos llamaban las cebolletas, que hoy llamaríamos los cebollines. Y la dieta, por ejemplo, era una dieta en donde se pasaban recetas. Muchas damas que venían
venían de Lima, del Marquesado de Tojo. Todas esas esposas de los hacendados hacían como intercambio de recetas. Por eso en los libros de esa época hay recetas de Lima, hay recetas de Tarija, hay recetas de Buenos Aires como una unidad. Bueno, de ese abanico de recetas, si tuviéramos que, supongamos que me interesa, digamos que soy hacendosa en lo que es la gastronomía y la cocina, ¿qué plato o qué variedad de menú podemos elegir para un 9 de julio, por ejemplo? Bueno, para este 9 de julio vamos a elegir un plato representativo de cada uno, ¿no es cierto? Para no solo el de los señores hacendados. Vamos a hacer el postre, vamos a hacer una leche planchada, digamos, que es tan simple como poner la leche, mezclarla con almidón de maicena, luego ponerla al horno y pasarle, en vez del caramelo abajo como el flan, un caramelo tostado arriba que tueste la leche. Ajá. Una leche planchada para postre. Para entremés podemos hacer unas aceitunas rellenas, que es algo muy simple. Hacemos las aceitunas, las rellenamos con un poquito de queso y después las empanamos como la milanesa y las fritamos. Eso puede ser un muy bocadito para recibir a los invitados. Y a medio, digamos, vamos a hacer un locro, pero no un locro especial, sino un locro de cordero, porque en general nosotros estamos acostumbrados a comer el locro, digamos, de vaca o claro, con... Sí. Podemos hacer un locro con todos los pedazos del cordero, que queda mucho más rico, mucho más liviano. O también alguna de las sopas que se pueden hacer. Por ejemplo, en esa época... y a hoy se conservan en el campo los famosos tulpos, como el tulpo de frangollo, que es una sopa espesa de frangollo, o por ejemplo acá en La Puna hay más de 170 variedades de sopas, entre las cuales está la machorra, que queda de esa época, los tulpos, los espesados, o por ejemplo el agua de chuño de papa, que es el chuño utilizado en sopa. ¿El charqui y la chalona también vienen de aquella época? Totalmente. No nos olvidemos que en esa época no había heladera, entonces la deshidratación y la salazón eran las únicas formas de conservar, aunque también había ya, que viene del centro de Europa, conservas como el escabeche o como algunos dulces. Bien, a ver, en cuanto a lo que es, decíamos, las ensaladas, uno habla a estos tiempos de ensalada frío, ensaladas calientes. ¿Existen ahora? ¿Existían en aquel tiempo? Un poco revalorizando, ¿no?, la materia prima de aquella época, sí, para un plato de todos los días. ¿Sabés que en esta época, por ejemplo, las ensaladas calientes prácticamente han entrado en desuso? Extinción. Suponte, las lentejas y los garbanzos nosotros solo comemos con los guisos. Cuando, por ejemplo, unas lentejas bien hervidas, con trocitos de panceta, queso y huevo, ya es un plato de por sí consistente. Garbanzos podemos hacer con cebolla, perejil, y podemos poner o trocitos de carne, digamos, o pedacitos de jamón crudo. Bien, bien. El otro día leía, se está identificando a 100 variedades de la papa andina. Pensando en el 9 de julio, ¿qué podemos recomendar también ante semejante oferta? Bueno, un guiso de papa verde, que es el guiso que más nos caracteriza a nosotros, porque la papa verde está pasando a ser endémica, que si bien no es una variedad de papa, es como la prima de las papas. ¿Y qué quiere decir que es una variedad endémica? Casi acá en el norte y un poquitito en el sur de Bolivia está quedando. Por lo general está irrumpiendo la papa lisa, que es la papa de los otros colores. La papa verde es nuestra. Puede ser eso. Y también puede ser una sopa de papa. Las sopas de papa son sopas muy sustanciosas y se pueden servir, digamos, con diferentes tipos de acompañamientos, que puede ser ají, perejil, e inclusive piedras calientes como la calapurca, que si bien no es de papa y es de maíz, pueden acompañarse. Bueno, para ir cerrando, el viernes va a estar acá el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Si estarías allá, ¿qué le invitarías a cenar al presidente? Para cenar primero los recibiría con un buen ponche, porque el ponche es un ponche caliente o un vino hervido, con limón, como para que entre en tono y se ponga alegrito para recibir hay que recibir con alegría, ¿no es cierto? Recibir, sí. Después podríamos hacer unos bocaditos de queso tostado, digamos de queso de cabra tostado, con unas bruquetas de bollito, de pan de bollo. Claro, para que vaya, digamos, haciendo un piqueo hasta que llegue
la cena. Muy Tranqui. bien. ¿Y en la cena? Y en la cena le podríamos ofrecer, como es de noche y probablemente el cambio de altura le puede afectar, le ofrecería un pastel de quinoa con queso de cabra, digamos, que es algo consistente, pero no es demasiado pesado, y le podría poner una sopita, una lagua de chuño, digamos que la harina de papa es altamente digestible. Y de postre podríamos hacer unos rosquetes, que son característicos nuestros, para el café, para acompañar el café, que en este caso no sería el café, sino podría ser un té de hierbas, de arca, de muña, de suico, para que resulte digestivo. En síntesis, ¿qué nochecita pasaría el presidente, no? Yo no sé si para el presidente, pero el menú del pastel de quinoa me tentó. Así Ni más ni que... menos, sí. Atención, autoridades, quienes se encargan de esto, a lo que dice la licenciada, porque, bueno, son datos a tener en cuenta, la ingeniera, perdón, para, bueno, de alguna forma estamos asesorando a quienes van a estar atendiendo. Sí, lo que también es bueno, digamos, en esto, saber que uno está comiendo parte de la cultura que nosotros hemos heredado. Y esto está bueno, hacer un reconocimiento a todos los que han aportado a nuestra gastronomía. Los pueblos originarios, la cocina negra, los gauchos y los que han venido de otros lados también han puesto su aporte, porque si hay algo que debemos aprender de la cocina es que la cocina no reconoce fronteras, incorpora el ingrediente y lo asimila como si fuera propio. Bueno, muy bien. Bueno, ahí está, una variedad de menú para la semana del Bicentenario y platos especiales para quienes se animen a realizarlos en la cocina de su casa para el 9 de julio. Todo en mano de la ingeniera Magda Choquevilca. Ella está a cargo de la Tecnicatura de Gastronomía Regional del IES 2, número 2, en Tumbaya, y además también es columnista en nuestro diario digital, así que pueden, ¿por qué no?, también desde allí ingresar, ¿no?, a la oferta de gastronómica que nos ofrece la ingeniera. Ingeniera, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Magda, gracias a ustedes y gracias por este espacio. Dale, me sigo quedando con la comida del esclavo, el locro a muerte, Bien, todo lo que sea patria, vamos con pero ¿podrías animarte a innovar con un pastel de quinoa? Sí, me voy a animar. Sí, le voy a decir a mi señora que haga, que cocine algo de eso. Bueno. Gracias, Magda, Muy amable. Vamos a la pausa. Hacemos la pausa, ya venimos con más de 7-9.